Dios. Tenemos una fraternidad hermosa, amén. Ayer fue una reunión maravillosa de mujeres. Fue algo muy lindo. Vamos a prepararnos para entrar en lo sobrenatural. Amén. Usted vaya pensando en algo que usted nunca hasta ahora había podido vencer, ya sea algún trauma, ya sea algún dolor, ya sea alguna enfermedad, ya sea algo que se haya acostumbrado, ya sea un dolor psíquico, un problema mental. Dios hoy va a hacer milagros. ¿Amén? Entonces, como yo no soy el que va a hacer el milagro lo va a hacer el Señor. Y me dijo que les vaya dando esto como preparación para otros futuros milagros. Vamos a tratar, yo por mi caso, de levantar la fe para que usted esté preparado, no solamente para recibir milagros, sino para hacer milagros. Para que Jesús haga milagros a través suyo. Para que usted pueda ordenar a tormentas que se vayan, o problemas que se vayan, o deudas que tiene que se vayan, o enfermedades incurables que tiene que se vayan, o personas que usted ama o que no ama, pero las conoce o las estima, y usted pueda ser alguien que salga de acá y baje y libere al endemoniado que está abajo del monte. ¿Amén? En este momento estamos en el monte con Jesús. Lo bueno es que cuando bajamos del monte salimos también con Jesús. Amén. Porque Jesús vive en nosotros. Quiero mostrarles, acá tengo las pruebas. Se me ocurrió hacerme un chequeo, ¿no? Y como dice alguien, era feliz hasta que me hice un chequeo, ¿no? Mientras uno vive sin hacerse chequeos o cosas por el estilo, cree que está todo bien, pero de repente se hace un chequeo y los triglicéridos, todo o algo está mal, ¿no? Entonces el médico se encarga de preocuparlo aún más, ¿no? Y le dice, usted va a tener que venir acá muy seguido. Y bueno, y yo se me ocurrió hace tal vez un mes y medio más o menos, hacerme el análisis completo, ¿no? Bueno, los que saben algo, saben que el colesterol es el 200 es lo máximo que se puede tener, ¿no? Yo cuando me hice el chequeo, tengo acá 333. 333. Y no estoy comiendo nada. Prácticamente, no comía nada. No soy de comer. Y no como, me da pedacito con Angelita. Ustedes, los que están cerca mío se dan cuenta que Angelita me da un pedacito así. Jamás como una factura, jamás como nada. O sea, no como nada. Porque le dice, vaya a caminar, dice el médico, voy a caminar, camino todo el tiempo. No coma factura, no coma grasa, no coma esto, no coma lo otro, no hice nada. Y digo, bueno, debo tener el colesterol, fenómeno, 333. Después está el tema de las tiroides. Hoy va a sanar Dios a algunos que tienen tiroides. Gloria a Dios, sí, ¿no? Señor. Y también el colesterol. Y entonces, lo tengo acá, el papel. La tiroides es 4 lo máximo, ¿no? Y tengo 8-13. Bueno, no se lo conté a nadie. ¿A alguien se lo conté? No.
excepto a mi señora, levanté la ceja y le dije, andamos más o menos mal. Entonces, agarré y me puse a orar. Digo, Señor, yo oro por los enfermos, vos haces milagros, no quiero contar, o sea, van a empezar todos, qué sé yo, bueno. Y yo me oré a mí mismo, ¿entiendes? Me oré a mí mismo. Digo, Señor, no soporto este colesterol, no soporto ¿cómo se llama? Los tiroides. Y los tiroides venía tomando regularmente una porción de T4, ¿no? ¿no? Venía, pero tomando todos los días a las 6 de la mañana y me sale 8. Y digo, bueno. Oré con todo. Digo, vos me diste autoridad. Yo tengo una fe de seguro delante de Dios, entiendan mi corazón. Dios me dio don de fe, me lo dijo Él personalmente. Yo te doy don de fe y tengo fe tremendo para los demás, pero no para mí. Para mí no tengo mucha fe. Entonces le tengo fe a mi señora Angelita y entonces ella me ora. Pero esta vez digo, Señor, acá tenés que hacer la obra. Bueno, me fui a hacer los análisis para hacerla corta, porque si no voy a hablar solamente de esto. Y acá tengo los análisis. Y entonces colesterol total 139. Pero ahí al poco tiempo, ¿no? Y acá tengo, después lo voy a dejar acá si lo quieren ver, pero créanmelo, faltaba ¿cómo se llama? Las tiroides. 2. Y aparte, todas las otras cosas, ¿vieron? ¿Viste? Todo lo que viene, los triglicéridos, todo está perfecto. Gloria a Dios. Dios hace milagros, ¿no? Y vamos a seguir vamos a hablar de eso y vamos a ir a Hechos de los Apóstoles. Y ahí, si quieren poner Hechos de los Apóstoles capítulo 10 versículo 38, mientras voy a hacer una oración cortita para que Dios nos inspire, nos levante la fe. Esto es un cricket para levantar la fe. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Padre, que todo espíritu de incredulidad se vaya ahora, Padre, y estés infundiendo fe, Padre, a aquellas personas que nunca esperaban, Señor, que tú hagas milagros. Señor, vas a hacer milagros hoy, vas a moverte hoy, vas a hoy sanar, vas a hoy librar, vas a hoy poner inquietudes, vas a hoy bautizarlas con el Espíritu Santo, vas a librarlas hoy, Señor, aquellos que tienen insomnio, aquellos que tienen problemas nerviosos, aquellos que tienen, Señor Santo, otros tipos de problemas, Padre, psíquicos y de dolores espirituales, Señor Santo, van a ser sanos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, te adoro y te alabo en tu nombre. Amén. Amén. Está predicando Pedro, Hechos 10, 38, y dice así, dice, cómo Dios ungió, está predicando, dice, con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes. ¿Qué anduvo haciendo el Señor? Bienes. ¿Qué hace el Señor hoy? Bienes. Amén. ¿Dónde está el Señor? Y si usted de Dios, está en su corazón. Entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Amén. Entonces usted tiene a Jesús, es templo del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que ustedes son templo del Espíritu Santo, y si alguno quiere destruir el templo del Espíritu Santo, esa persona será destruida. O esa enfermedad será destruida. Amén. Usted es un templo del Espíritu Santo, usted es alguien sobrenatural, porque tiene a Cristo.
Usted no es alguien que no tiene a Jesús, es, digamos así, uno de los 20%, tal vez menos, de personas que se mueven en lo sobrenatural, que son personas que son de Dios. Y Dios hace diferencia en sus hijos y en los que no son sus hijos. Amén. El pan de los hijos, la sanidad divina, corresponde a los hijos. Amén. Ese es el pan de los hijos. Cuando vino una mujer que no era de Israel, él había sido mandado a Israel, le dice: mirá, no te corresponde, esto corresponde a mis hijos, a usted le corresponde ser sano. Amén. Amén. Le corresponde ser sano, aún de aquellas cosas que ya se acostumbró. Mi pastor, yo nací con la rodilla torcida, nací con hernia, nací medio, no sé, depresivo. Se termina. Amén. Se termina, porque va a ver cómo Dios obraba. Y vuelvo a repetir que Jesús ahora puede obrar más libremente que antes, porque antes estaba limitado a un cuerpo, estaba limitado a cierto conocimiento y estaba limitado a un lugar, y hoy está acá. Amén. Y lo mejor de todos y lo más conveniente para una persona, a veces voy a caminar por el muelle y veo personas hablando de enfermedades y hablando de problemas y hablando de todo, pasan hablando de todo, y yo digo, si supieras cómo me gustaría poder hablarles, o de alguna manera, todavía no lo he encontrado, de poder decirle: te conviene tener de amigo a Jesús, porque tener al lado o adentro al Todopoderoso, que puede cambiar cualquier situación, cualquiera que sea. ¿Amén? Hay gente que tiene insomnio. ¿Y por qué sigue teniendo insomnio si Jesús sana el insomnio? ¿Por qué seguir teniendo algo, o temores, o ansiedades, o inclusive pobreza, si el Señor de Él es todo el dinero? Pero por supuesto que el pueblo de Dios no se acerca del todo a Dios, y por eso Dios no se acerca del todo a nosotros. Amén. Él dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Y capaz que lo tenemos a Dios, pero vivimos vidas grises. Oramos a veces, nos olvidamos, nos peleamos, decimos malas palabras, tratamos mal a nuestros hijos, a nuestra esposa, nos congregamos de vez en cuando, tenemos otras prioridades que la iglesia, pero en estos días que se está complicando todo, no hay nada mejor que ponerse bien al lado de Jesús. Ponerse al lado de Jesús y buscarlo. Y Él dice: Señor, si me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo vuestro corazón. Y buscarle es: Señor, uno si tiene un amigo, ¿qué hace? Lo llama, ¿no? Entonces, mira, vamos a hacer esto. ¿Qué hacemos el sábado? Vamos a comer un asado. Vamos. Lo llama, lo busca. Amén. Y mantiene la amistad. Y el Señor dice: vas a ser amigo mío, tan amigo como vos quieras. Como vos quieras, vas a ser amigo mío. Yo quiero ser el mejor amigo de Dios. Amén. Yo quiero ser el mejor amigo de Dios, con perdón de ustedes, ¿no? Pero yo ya apunté ahí, ¿vieron? Y es notable cómo el Señor escucha la voz de Dios. Cuando sos amigo, empezás a escuchar la voz de Dios, empezás a escuchar revelaciones, empezás a tener discernimiento. Y uno puede escuchar mensajes en YouTube y darse cuenta: esto es de Dios, esto no es de Dios. Esto es así, esto no es así. Dios le empieza a dar, hablar y decir: mira, este está equivocado, esto está bien. Porque el pueblo de Dios que son ustedes se merece recibir la pureza de la sana doctrina. Se merece que yo no diga una sola palabra que no sea inspirada por Dios. Por supuesto que es casi imposible a veces no decir todas las cosas perfectamente, pero el corazón está en transmitirle absolutamente toda la verdad. Amén. Y la verdad es esta:
Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hay cientos de oprimidos por el diablo. Jesús inventó una manera para que esos oprimidos por el diablo fueran libres. Primero vino él, fue ungido con el poder del Espíritu Santo y comenzó a actuar él. Por supuesto, uno solo en el mundo entero era poco. Le pasó el poder a los 12, después a 70, y después dijo, recibirán poder, y todos los creyentes, todos absolutamente que tienen el Espíritu Santo, tienen el poder para hacer las mismas cosas que hizo Jesús. Eso es una revelación que va de a poco, uno vieron que le va cayendo la moneda, y bueno, será así, bueno, yo soy un creyente que voy a la iglesia, o tal vez no le interese demasiado, pero le aseguro, mi sed de Dios es incalculable. Entonces, anhelo ver a ustedes no solamente recibiendo sanidad divina, no solamente prosperando, sino actuando en el nombre del Señor hacia otros, porque supongamos que todos nosotros salgamos de aquí actuando con milagros para Dios. ¿Qué somos? Somos, no sé, 50, 60. ¿Qué es para los miles que están en la 9 de julio? No es nada. ¿Amén? Entonces es necesario que entendamos estas cosas y nos movamos en lo sobrenatural. Inmediatamente quiero que sepan que dice que Jesús fue ungido con el Espíritu Santo y con poder. Amén. Y en 2 Corintios capítulo 1 versículo 21 dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. O sea, nosotros estamos ungidos por Dios de la misma manera que Jesucristo fue ungido por Dios. Y fue ungido con el Espíritu Santo y con poder a nosotros para que salgamos haciendo bienes y sanando a todos los miles y miles de oprimidos por el diablo, porque Dios está con nosotros. Amén. Entonces, Jesús inventó una manera para que seamos réplicas de Él. Pero lo que pasa es que nosotros estamos derivados. Primero, ni se nos ocurre que podamos ser predicadores, ni se nos ocurre que Dios nos puede inspirar, ni se nos ocurre que Dios puede salvar a gente a través nuestro. Miramos a uno o a otro predicador, lo admiramos. ¿Pero por qué? Si Jesús es el mismo que tenía San Pedro, es el mismo que tenía San Pablo, y si San Pablo hacía milagros, nosotros también, amén. Dios está allí para confirmarnos que hemos sido ungidos con el Espíritu Santo y con poder, amén. Dice así en Mateo capítulo 12, versículo 28, cuando Jesús empieza a trabajar, y es ungido con el Espíritu Santo. La mayoría de los que estamos acá ya hemos sido ungidos con el Espíritu Santo. Amén. Muchos hablan en lenguas, es la señal externa de haber sido bautizado con el Espíritu Santo. Y si has sido bautizado con el Espíritu Santo, tenés el mismo poder que tenía Jesús. Porque Jesús se movió en el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces dice, cuando Jesús entra a un lugar, dice, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El reino de Dios bajó con Jesús y se extendió a los discípulos y se extendió a nosotros, y nosotros traemos, cuando vamos a un lugar, el reino de Dios.
La atmósfera del reino de Dios tiene que estar al lado nuestro. Y somos puerta del reino de Dios, y nosotros avanzamos, y en el reino de Dios no hay enfermos. En el reino de Dios no hay pobreza. Decía un predicador que Jesús no está en un trono lleno de basura, de cáscara de bananas tirado en el suelo. Está en calles de oro. Amén. De piedras preciosas, de brillantes. Entonces, la obra de Dios necesita que nosotros también seamos prosperados. Como dice el rey David, prospérame para que tu palabra sea conocida en el mundo entero. Amén. Entonces dice, si yo por el Espíritu de Dios, el mismo que tiene usted, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, ese es el diablo, y saquear sus bienes? Es al revés, ¿no es cierto? No es que el diablo nos saquea a nosotros. Jesús entra a saquear los bienes del diablo. Y nosotros con Jesús adentro tenemos, siendo, digamos así, de 100 personas, 15 de Dios, ir y liberar a esas otras, que son muchas más, y hacerlos entrar en el reino de los cielos, hacerlos que reciban el poder del Espíritu Santo, y para que vayan y conquisten y le arrebaten las almas al diablo. Amén. En el tiempo final no va a haber, digamos así, grandes estrellas evangélicas, sino que va a haber personas anónimas que van a ganar a los que están alrededor. Amén. Van a ser siervos de Dios en su entorno. Amén. Entonces dice, ¿cómo alguno no puede entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Jesús ya ató al diablo. Amén. Lo ató. Le sacó las llaves de la muerte. Dice, y vino a librar a los que tenían, del que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y liberar a todos los que toda la vida estaban por temor a la muerte sujetos a servidumbre. Todos por temor a la muerte sujetos a servidumbre, pero Jesús tiene ahora las llaves de la muerte. Amén. Y las llaves del infierno. Él vino y se las sacó. Entonces le sacó las llaves de su fortaleza. Entonces dice, ¿cómo? Dice, el hombre fuerte está en paz en su casa, pero si viene otro más fuerte que él y le quita las armas en que confiaba, y reparte el botín. El botín es todas las propiedades del diablo. Y nosotros somos llamados a repartir para el reino de los cielos todas las propiedades del diablo. Amén. O sea, que la gente, somos pocos, digamos, de 100, 10 son de Dios. Estamos trayendo la atmósfera del reino de los cielos. Amén. Estamos trayendo la atmósfera del reino de los cielos. Estamos para conquistar. El diablo ya está atado. No puede hacer nada. Dice, si yo por el Espíritu de Dios, el mismo que tiene usted, echo fuera a los demonios, el Señor nos ha dado poder y autoridad para echar fuera demonios y para sanar enfermedades. Y lo dice Él. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios que vino a sanar a los oprimidos por el diablo. Y vamos a ver lo que dice Lucas 11, 14. Dice, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. O sea, había un mudo. La causa de que era mudo no era una enfermedad, era un demonio. Amén. Pero echado fuera el demonio sobre el cual usted tiene autoridad, el mudo habló. Ese mudo podía haber seguido mudo durante toda su vida.
pero se encontró con alguien que sabía quién era. Y usted tiene que saber quién es. Y usted es un siervo de Dios, es un llamado por Dios, está bajo la comisión de Dios. Es templo del Espíritu Santo. Jesucristo habita en usted. Jesucristo le ha dado poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Amén. Entonces, nosotros acá tratamos de enseñar un poquito estas cosas, pero el momento de su trabajo y el mío es cuando termina la reunión. Amén. Y no salir, ahora me compro un micrófono, me pongo en la plaza y hago un papelón porque nadie me escucha, sino cuando veo, guiado por el Espíritu Santo, la oportunidad de hablarle a alguien, no la dejo pasar. Amén. Y le hablo y le digo, voy y oro. El Señor dice, estas señales seguirán a los que creen. Amén. Amén. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si bebieren algo mortífero no les hará daño. Tomarán en las manos serpientes, ¿no? El diablo lo tomarán en la mano y no pasará nada. Así que podés tomar con la mano. Podés estar bien cerca del diablo. Yo he estado bien cerca del diablo. Lo he visto, me ha hablado. Y los que están con Dios conocen. Yo me doy cuenta cuando miro dónde anda el diablo, qué está haciendo. Hay gente que no se da cuenta, que es usada por el diablo, pero uno se da cuenta. Y uno va creciendo y entrando en lo sobrenatural, y entonces uno puede liberar y hacer bienes y liberar a los oprimidos por el diablo. Amén. Entonces dice que esta persona, hay personas que se pueden chocar con el auto y se le pueden romper las cuerdas vocales. Si chocan el parabrisas, le rompe las cuerdas vocales, no pueden hablar. Esa persona no puede hablar porque tiene rotas las cuerdas vocales, ¿no es cierto? Pero hay personas que tienen demonios, ¿amén? Y el demonio era mudo. Y aconteció que saliendo el demonio, porque Jesús, por el Espíritu de Dios, echa fuera a los demonios por el mismo Espíritu que tenemos nosotros, el mudo habló. Y la gente se maravilló. Pero yo estoy deseando que sea lo más normal entre nosotros, porque si Jesús está en medio de nosotros, lo más normal es que sucedan milagros. Amén. Amén. Pero para que sucedan milagros, Jesús nos está esperando a nosotros. Nosotros decimos, Señor, haz un milagro. Pero el Señor dice, yo estoy esperándote a vos, que vayas e impongas las manos, que vayas y reprendas ese demonio, que vayas y me pidas al Padre en mi nombre, y entonces yo voy a obrar y voy a sanar a esa persona. Amén. Y voy a liberarla. Amén. O sea, nosotros estamos esperando que actúe Él y hacemos oraciones de ruego. Señor, dignate a sanar a aquella persona, hace esto. Y el Señor dice, pero yo te dije que vos tenés que ir. Amén. Estaba hablando con Lucho y me dio un ejemplo que encaja bien. Elías y Eliseo, ¿se acuerdan más o menos de Elías y Eliseo? Elías era el profeta, tenía la unción del Espíritu Santo, menos que nosotros. Ojo, menos que nosotros, porque nosotros tenemos al Espíritu Santo adentro, somos templo del Espíritu Santo, y eso es una gran revelación. O sea, Elías hacía milagros increíbles, pero era inferior a nosotros, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y sobre Elías bajaba el Espíritu Santo, en algunos momentos, en otros momentos no. Amén. Entonces va al Jordán, Eliseo anhelaba las cosas de Dios. Ojalá usted anhele las cosas de Dios. Tenemos los miércoles que damos los estudios, explicamos cosas, vienen pocos. Yo digo, Señor, poner inquietudes de aprender, que no menosprecien los estudios, que puedan venir y así vamos creciendo, porque si no, crecemos unos pocos y los otros no. Amén. Entonces, Elías sabía que tenía el poder de estar ungido
y va caminando con Eliseo, y Eliseo dice, yo quiero lo que tenés vos, yo quiero lo que tenés vos. Nosotros no tenemos que pensar de esa manera, solamente tenemos que pensar, si alguien está lleno del Espíritu Santo y yo no estoy lleno del Espíritu Santo, yo quiero lo que tenés vos. Pero una vez que ya tengo el Espíritu Santo, que hablo en lengua, yo ya tengo lo que tenía Jesús, no lo que tenía Elías. Amén. Y Elías va y se encuentra con el Jordán, y tenía que cruzar el Jordán y no había barco, no había nada. Se saca la capa, golpea las aguas del Jordán y el Jordán se divide en dos y pasa. Y Elías le dice, si vos estás conmigo cuando Dios me llegue al cielo, vas a recibir lo mismo que yo, o tal vez hasta un poco más. Y Eliseo estaba ahí, buscando. Yo me deseo que por lo menos haya en ustedes este sentir de Eliseo. Yo quiero eso de Dios. Yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Yo quiero ser bautizado por el Espíritu Santo. Yo quiero ver que Dios hace milagros a través mío. Una vez, yo no pienso mucho en las muelas y en esas cosas, porque tal vez no sea mi ministerio, pero un día digo, Señor, probame que podés poner muelas a través mío. Y oré por una persona y le puso 2 muelas, donde no había nada. Después me olvidé, porque no es lo que más, tal vez después Dios empieza a poner muelas, ¿no? Pero le pedí y Dios lo hizo. Amén. Entonces, Elías se llevaba al cielo, y ¿saben qué hace Eliseo? Va y vuelve y tiene que cruzar el Jordán. ¿Y qué hace? Toma el manto de Elías que había caído y hace lo mismo que Elías. Golpea el Jordán y el Jordán se abre en 2. Amén. Pero él tenía que golpear el Jordán. Usted tiene que imponer las manos para que la gente se sane. Usted tiene que ordenar a los demonios que los demonios se vayan. Amén. Yo cuando salía con el pastor de Angelita, yo era el que oraba y él era el que hablaba, y yo ordenaba en el nombre de Jesús, se van los demonios, y la gente se caía. Era impresionante. Y yo decía, preguntaba sobre el tema de demonios y todo eso, y la mayoría de los pastores me decían, no, eso son cosas psíquicas, no existen los demonios. Escúchame, yo lo he visto cientos de veces. Y como ese mudo que si no se encontraba con alguien que tenía autoridad, hay cientos de miles que nos rodean en Buenos Aires, en todas partes, que uno lo escucha hablar a la pileta de Oscar. Me siento y se sientan al lado mío dos personas contando todo el tiempo de enfermedades, contando todo tipo de desgracias, contando todo el tiempo de cosas. Me dejó la cabeza así y me fui. Pero estaba, ¿qué esto y qué aquello? Y yo digo, si supieras que si oras a Jesús, Jesús te puede solucionar todos esos problemas. Pero, viste, están tan metidos, ¿no? Y me puse a hablar con un hombre que le traté de llevarlo, y cada vez que le decía, no, pero digo, usted lo que tiene que hacer es buscar a Jesús y pedirle a Jesús que Dios lo sane. Sí, no, pero ¿sabe qué es lo que me hizo el vecino? Que esto, que lo otro, que yo, bla, bla, bla. Y bueno, pero usted tiene que buscar a Jesús. No, pero yo tengo esta enfermedad, que sé yo, que los médicos me dijeron, que esto, que lo otro. Y digo, no, pero usted tiene que, su solución es conocer a Cristo. No, pero yo soy ateo, qué sé yo, bla, 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 a veces rezo, pero, ve, no es ateo, reza. Sí, pero, y cada vez me tapaba con algo negativo, no sabiendo que si recibía a Jesús, Jesús le iba a solucionar todas esas cosas. Amén. Entonces, dice en Lucas 10, 8, 9, Jesús da esta orden. Escuchen bien. Pero estas son órdenes de Jesús. Nosotros hemos, como decía el pastor de Angelita, hemos jugado a la religión. Hemos sido religiosos. Hemos ido a misa, hemos aguantado 45 minutos, con el perdón de la verdad, ¿no?
nos íbamos, salíamos igual. Después fuimos a la iglesia evangélica, nos gozamos, fuimos salvos y seguimos después toda la semana en la nuestra, ¿no es cierto? Pero hay mandatos de Jesús clarísimos en la Biblia y nosotros lo leemos y hay personas que saben la Biblia de memoria y han estado 40 años en la escuela dominical y nunca han entendido las órdenes que tenemos de Jesús. Por ejemplo, dice, en cualquier ciudad donde entren, sanen a los enfermos que en ella haya y díganle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Tenemos un mandato de Jesús de sanar a los enfermos. Ahora, nosotros seguimos con la tradición, Señor, te pido que te dignes. Primero no sé si querés sanarlo, si lo querrás sanar, Jesús. Oramos así, ¿no? Y te pido por aquel, o si no le voy a decir al pastor que ore porque el pastor tiene más fe o no sé qué. Vos tenés el Espíritu Santo. Amén. Vos tenés el Espíritu Santo. Y dice, en cualquier ciudad donde entre, en cualquier ciudad, sanen a los enfermos que en ella haya. ¿Quiénes? Nosotros. No dice, pídanme a mí que yo me voy a dignar si estoy desocupado de sanarlo. Y dice, sanen ustedes y díganle, el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios. El cielo desciende a la tierra a través nuestro. En el cielo no hay enfermos. En el cielo, ustedes saben, nosotros traemos la atmósfera del cielo. Una vez en Mar del Plata estaban todos los pastores de Mar del Plata discutiendo. Los pentecostales decían, la sanidad divina es patrimonio de los pentecostales. Y había los pastores bautistas que decían, no, la sanidad divina no es patrimonio de los pentecostales. Nosotros también oramos, o sea, no oramos atacando la enfermedad, decimos, Señor, si es tu voluntad, sanalo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Dice que lo sanemos. No dice que si es la voluntad de Dios o no. La voluntad de Dios es esa, porque nos manda que lo hagamos. Amén. Entonces yo digo, no es ni patrimonio de los pentecostales. Me miraron a mí. Yo digo, no es ni patrimonio de los pentecostales, ni es orar así, Señor, si es tu voluntad, sanar a tal persona. Como aquel pastor de Estados Unidos que dice, vamos a orar por una persona que se está por morir, textual, el domingo. Dice, vamos a orar por otra persona que se está por morir, ¿cómo se llama? Y yo hice una oración. Y después dice, el velorio va a ser mañana. O sea, ya descartó que se moría. O sea, tuvo tanta fe que se moría que se murió la persona, ¿no? O sea, yo digo, pero ¿para qué oró? Para que se sane, ¿no? ¿Entiende? Entonces, Jesús nos ha dado a nosotros ese poder, esa autoridad, ese mandato. Y yo le decía a los pastores, no es que esto es patrimonio de los pentecostales o de los bautistas, ¿no? Esto es el reino de los cielos que se acerca a través nuestro y nosotros irradiamos la atmósfera del reino de los cielos y por eso mismo Pedro iba caminando y la sombra de Pedro sanaba. ¿Por qué? Porque la atmósfera del reino de los cielos iba con Pedro. Amén. Y perdonen lo que voy a decir, ¿quién es Pedro más que usted? Pero Pedro estuvo con Jesús y usted no está con Jesús. Pero Pedro recibió el bautismo del Espíritu Santo en Pentecostés. ¿Y usted no recibió el bautismo del Espíritu Santo? Amén. O sea, a mí me basta ver que Dios hace algo a través de otro para darme cuenta que lo puede hacer a través mío, porque Dios no hace acepción de personas. Amén. O sea, es más, Jesús dice que nosotros haremos cosas mayores en los últimos tiempos.
cosas muy superiores. Y todos los profetas de este tiempo están profetizando estas cosas. Y están pasando milagros extraordinarios. Yo les digo, miren, hay un libro que yo tengo que se llama Un milagro es la respuesta. Un milagro es la respuesta. Es como Elías que dijo, bueno, oren ustedes todos los profetas de Baal a ver si pasa algo. Oraron 2 horas, 3 horas, no pasó nada, bueno, ahora voy a orar yo. Y ¡pum! Cayó fuego del cielo y quemó todo. Amén. Amén. Entonces, uno puede hacer eso. Bueno, vienen los testigos de Jehová, viene el cura, viene esto, viene el otro. Así pasó con esa casa embrujada que yo siempre les cuento que estaba en Belgrano. Un tipo trajo un cura, trajo un testigo de Jehová, trajo adventistas, trajo esto, todo. Y dice, la casa sigue igual. Los demonios se ven siluetas, se ven la Virgen que transpira, se ve las puertas, se escuchan cadenas, se escuchan todo. Pero todo sigue igual. Traje un rabino, hizo toda la cosa judía y todo sigue igual. Y no es, digamos, soberbia ni orgullo. Le digo, sí, pero hasta ahora no llegó alguien que traiga el reino de Dios. Y si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Amén. Hice una oración con todo, llamé al otro día, nunca más. Llamé al otro mes, nunca más cadenas, nunca más transpirada de la Virgen, nunca más nada. ¿Por qué? ¿Dónde está la diferencia? Es que se encontraron con alguien que sabe, como Jesús, sabe que tiene autoridad y poder. Amén. Entonces, dice Jesús, es más, aguántenme un poquito, dice una frase, escuchen, y tómenla, y pasa desapercibido, porque a veces uno escucha la Biblia grabada o lee, pero dice así textualmente en Lucas 10, 16. El que a ustedes oye, a mí me oye. ¡Epa! Cuando nosotros hablamos y hablamos de Dios, es como Jesús. Dice, el que a ustedes oye, a mí me oye, y el que a mí me oye, oye al que me envió. Amén. Vamos en el nombre del Señor. El Señor dice, bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Amén. Entonces, dice Lucas 10, 16, dice, he aquí, yo les doy potestad, poder, autoridad, de pisar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo. ¿Alguien le tiene miedo al diablo? No le tenga miedo, porque usted tiene poder sobre toda fuerza del enemigo. Amén. Todos los demonios del mundo pueden juntarse contra usted. Y Jesús le dijo eso. Yo leo lo que dice Jesús y lo tomo para mí. Ese es tal vez la diferencia. Usted lo lee y dice, esto era para San Pedro, le dice a usted el diablo. Porque el diablo habla acá. Esto era para los primeros apóstoles. Esto era para el pasado. No, esto es para hoy. Porque Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Amén. Entonces dice, yo le doy poder sobre serpientes y sobre escorpiones, demonios. Y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les va a dañar. Nada. Amén. Vos podés entrar en el cementerio, podés entrar en una casa embrujada, podés entrar en lugares, en templos, si Dios te manda, ¿no es cierto? En templos de espiritismo, y los espiritistas no pueden hacer nada porque entró alguien que tiene el Espíritu de Dios y es mayor el que está en nosotros que el que está en ellos. Amén. Sí, Señor.
Y uno tiene que darse cuenta que nosotros, por más que usted quiera o no quiera, ha sido llamado para hacer proezas. Amén. Dice en el Salmo 60, versículo 12, en Dios haremos proezas. Amén. Epa, pero yo pensaba que iba a venir a una reunión y iba a escuchar una palabra y me iban a bendecir y nada más. Yo no me quiero comprometer mucho. Estás comprometido. Amén. Porque si sos de Dios, ya sos del reino. Y si sos de Dios, ya estás bajo la gran comisión. Y si sos de Dios, vas a tener amor que te va a motivar a orar por los enfermos. Y si hay un enfermo y vos no le orás, es un pecado terrible. ¿Por qué? Porque vos tenés el poder de Dios para echar esos demonios, si son demonios, o para orar por esas personas, y esas personas van a sanar y van a agradecerte durante toda la vida, o por lo menos van a cambiar su vida. Amén. Amén. Entonces dice, nada les dañará. Amén. Amén. ¿Alguien tiene miedo a los demonios? Nada te va a dañar. Amén. Amén. Entonces, Lucas 9, 1, 2 dice, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Qué diferente es esto de cuando yo iba a misa a escuchar a alguien que hablaba en latín y después me iba, eso era todo. Después en la iglesia evangélica escuchaba la salvación, ya me salvé y después me iba a mi casa. Y yo, debe haber algo más. El Señor te dice, vos sos un siervo mío en todo momento y en todo lugar. Y es hora que tu luz brille delante de los hombres, porque yo te he puesto como una ciudad arriba de un monte la cual nadie puede dejar de ver. Si yo enciendo una luz, no la pongo bajo una caja, sino la pongo en el candelero para que alumbre a todo lo que está en la casa. Y ha llegado, hermanos, el tiempo de brillar. Sí, Señor. Nuestra luz tiene que verse. Amén. El Señor les aseguro que, esto es profecía, no va a tolerar más niñedades, defectos, críticas, ofensas, en medio de la iglesia, discusiones sobre si se puede usar un aro o no se puede usar un aro, o se puede usar, hay que usar pollera larga o hay que usar pelo largo. Esas son tonteras. Nuestro Señor está preocupado por las almas. Amén. Y los milagros son la demostración de que Jesucristo vive. Amén. Amén. Los milagros, el milagro es la respuesta. Amén. ¿Cómo probamos, supongamos, si hay un enfermo, cómo probamos si los tipos, porque generalmente hacen así, llaman a un rabino, llaman a un cura, llaman a un testigo de Jehová, llaman a esto, llaman a todos, algunos para que recen el rosario, otros para que y de paso llaman al pastor. ¿Cómo se prueba? Bueno, oren todos ustedes. Cuando la persona sigue enferma, entonces vaya a orar por esa persona. Y en el nombre de Jesús, como una vez se había muerto una persona, había tomado veneno y estaba el veneno ahí arriba de la mesa de luz, estaba muerto. Y entramos nosotros ahí y le dijimos, en el nombre de Jesús, vuelve espíritu a este cuerpo. Y cuando entró el médico, los hijos estaban desesperados, eran dos tipos grandes y el hombre era grande, más grande todavía. Entraron desesperados. Haga algo. Y el médico venía, pero rojo, con la presión, no sé qué, porque ya había tomado veneno. Le dijeron, tomó veneno y se murió. Y el tipo venía como diciendo, ¿qué hago?
Y cuando llegó, el tipo estaba sentado en la cama mirándolos. Dice, ¿qué? Y entonces el médico se puso furioso contra ellos. ¿Para qué me llamaron si está vivo? Y los tipos todos se miraban como si estaba muerto. Pero ahí había 5 personas que eran llenas del Espíritu Santo. El pastor de Angelita, quien les habla, y 3 más. Y el hombre estaba sano. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El tipo se acordará, yo no sé si se convirtió porque nos sacaron corriendo, porque nos metimos adentro de una casa sin permiso, ¿no? Cuando se dieron cuenta, nosotros éramos medio caradura. O sea, nos metimos dentro de la casa y cuando volvieron encontraron a 5 tipos orando ahí que no sabían de dónde salieron. Pero esos 5 tipos traían a Jesús. Amén. Y Jesús resucita a los muertos. Sí, Amén. Señor. Amén. Entonces, dice, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. Una cosa es poder y otra cosa es autoridad. El policía tiene autoridad, es el uniforme. Amén. No, si un policía trata de correrse, si está tirando piedritas a una vidriera y aparece un policía, ya solamente el uniforme, este tiene autoridad, le tengo que obedecer. No sé. Autoridad es la investidura. Dios ya te dio autoridad. Y poder es la ametralladora o el tanque que tenés. ¿Entendés? Porque puede ser un policía sin ametralladora. Pero sos un policía con una ametralladora contra las fuerzas espirituales de maldad. Amén. Amén. Y no se dan cuenta, y esto es algo obvio, pero no se dan cuenta que los demonios tiemblan ante usted. Amén. Cuando venía Jesús, los demonios temblaban ante él. Los demonios se arrodillaban. Yo he trabajado en el General Madrid y con unos hombres de Dios tremendo, el pastor Calles y la esposa argentina Calles. Los endemoniados venían y se arrodillaban delante de nosotros. Ahí cada demonio en esa ciudad impresionante. Se arrodillaban y la esposa me decía, y es lógico, los demonios se arrodillan ante Jesús. Y yo estaba aprendiendo, digo, pero ante Jesús, pero ¿por qué ante nosotros? Porque nosotros tenemos a Jesús, me decía. Se arrodillaban. Amén. Amén. Y después se iban. Y la persona quedaba libre. Amén. Amén. Entonces, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que lo echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Amén. Hay cientos de dolencias en el pueblo de Dios por las cuales vamos a orar. Amén. Hay dolencias. Y yo hablo con una y otra persona y no hay casi ninguno de nosotros que no tenga dolencias. Uno que le duele el oído y otro que tiene migraña, el otro que le duele la cadera, el otro que... No son enfermedades graves, pero hay dolencias y les doy la buena noticia. Jesús vino para sanar las dolencias. Amén. ¿Tiene cáncer? También. Dios vino a sanar a eso. Tiene autoridad. No hay nada imposible para Jesús. Amén. Y si logro hacer que entiendan que es más fácil ahora que cuando estaba en Galilea, porque Jesús está en nosotros y está acá, no hay que pedir audiencia, no está ocupado. Él lee los pensamientos nuestros, sabe lo que pensamos, sabe lo que necesitamos antes que se la pidamos. Nosotros le contamos, Señor, ¿sabés qué tal, verdad? Y el Señor dice, otra vez me estás contando todo esto. Dice, yo ya lo sé. Nosotros le contamos, y otras veces le contamos, ¿no? ¿Sabe, Señor, mi esposo me insulta, no quiere congregarse, esto y el otro. Y el Señor dice, ya sé todo eso. Pero uno tiene que atacar directamente. Señor, yo quiero que mi esposo venga, se congregue y sea libre de toda atadura y de toda mentira del diablo. Así. Amén. Y pero mi esposo está desilusionado porque un día
la reunión empezó tarde, o vio un hermano que de la iglesia mintiendo o cobrándole algo de más en un lugar, entonces se ofendió y decidió no venir más, ya lo engañó el diablo, ¿no es cierto? Entonces uno tiene que atacar a esas actitudes del diablo. Decir, Señor, quiebro todo eso, toda mentira que tiene mi esposo, toda atadura del diablo, todo engaño. Lo quiebro en el nombre de Jesús. Y después el esposo dice, querida, ¿cuándo es la reunión? Pruébelo. Lo que pasa es que no lo probamos. No lo probamos. Decimos, y bueno, es así, ¿qué pasó? ¿Qué va a hacer? Escuche, se juega la vida eterna de las personas. Se juega la vida eterna, se juega la sanidad divina de las personas. Mire una persona endemoniada que es libre. Una. ¿Sabe lo que es estar endemoniado? Yo no lo sé, porque nunca estuve endemoniado. Pero hay muchos de acá que saben lo que es estar endemoniado, porque estuvieron endemoniados y fueron libres. Amén. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios, Mateo 10, 7, 8, dice, 1 Juan 3, 8 dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Tu marido te trata mal, ponéselo delante de Dios. El jefe te trata mal, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. Si nosotros supiéramos, y es bueno que lo sepamos, que hay millones y millones de seres horribles, demonios, que tratan de derivarnos, alejarnos de la iglesia y llevarnos al infierno. Es una realidad. Pero también la realidad es que hay el doble de ángeles que están a favor nuestro, luchando para que nosotros no nos dejemos engañar por el enemigo. Amén. Amén. Y está Jesús de parte nuestra. Amén. Amén. Entonces, estamos con ventaja. Amén. Y nos ha dado esa autoridad. Pero nosotros tenemos que obrar. Si Eliseo se hubiera quedado mirando el Jordán, uy, estas aguas son medias. Lo hizo Elías, pero yo soy nadie. No. Vos tenés el Espíritu de Dios. Amén. Y estás bajo la comisión de Dios. Y Dios te dio autoridad sobre todos los demonios, y te dio autoridad sobre las enfermedades. Y te dio poder para sanar los enfermos. Amén. Entonces, imponé las manos. Amén. Amén. Orá, imponé las manos. O si no, hace como yo con el colesterol y la tiroides. Me planteo, digo, Señor, basta. Esto se va. No lo suelo hacer mucho con respecto a mí. Siempre le digo a Angelita que ore, pero esta vez dice así. ¿Y ustedes ven? Es muy sospechoso. O sea, yo no sé, 333 y pasa a tener 139 en medio mes. Es un milagro. Amén. Amén. Dice, si usted todavía le queda algún temor, esto es para el pastor o para el otro, dice, aquel que fue engendrado por Dios, usted es engendrado por Dios, ¿entiende? Usted está acá porque Dios quiso. Amén. Usted nació porque Dios se le ocurrió y dijo, voy a hacer que el espíritu, creó su espíritu y se lo metió en el cuerpo de su mamá, en el vientre. Amén. Entonces, dice, aquel que fue engendrado por Dios, pero después fue engendrado 2 veces. Una vez puso su espíritu, creó el espíritu suyo, que es usted mismo. Amén. Amén. Y después, cuando usted se convirtió a Jesús y vino
el pastor Pérez o Fernández con errores doctrinales, o tal vez que no sabe hablar bien, o que no sabe predicar y que le puede encontrar muchísimos defectos, pero me convertí a Dios y me salvé, nací de nuevo y ahora tengo vida eterna. Amén. Pero sabe, pastor, el otro pastor era muy ignorante, por eso me fui de la iglesia, y eso es muy triste, porque usted fue salvo, usted recibió vida eterna. Sea un poco agradecido. Amén. ¿Saben lo desagradecido que es el pueblo de Dios con los pastores? Yo veo en internet pastores poniendo los mismos creyentes criticando. ¿Vos te olvidaste de que fuiste sanado? ¿Te olvidaste que te dio vida eterna? ¿Te olvidaste que no serías nada sin ese pastor? ¿Te olvidaste que pasaría la eternidad en el infierno si ese no te hubiera predicado? Si no se hubiera dedicado a Dios. No, pero es un tipo de guita y qué sé yo, y a mí me molesta. Sí, pero el tipo dejó todas esas cosas para servirte a vos y para que vos seas salvo. Sé un poco agradecido. Sé un poco agradecido. O ya te olvidaste que no serías nada sin esa persona. Si esa persona no se hubiera dedicado a Dios, y si Dios no te hubiera puesto cerca de esa persona, no sabrías nada. Sé un poco agradecido. Amén. Amén. Y sé agradecido a Dios llevando eso a los demás. Es como que Dios te da un banquete y los otros se están muriendo de hambre. Compartí. Amén. Si tenés el poder del Espíritu Santo, si tenés autoridad, si tenés poder, si te ha dado el hacer proezas delante de Dios, sos alguien sobrenatural. Compartí. Amén. Dice, aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. Amén. ¿Escuchó bien? Lo leemos de vuelta. Primera de Juan 5:18. Usted fue engendrado por Dios. O sea, primero lugar, Dios se le ocurrió hacerlo nacer. En segundo lugar, se le ocurrió Dios por la gracia, porque usted no tenía nada, ni yo teníamos nada para agradarle, que alguien nos predique el Evangelio y aceptáramos y entendiéramos y tuviéramos vida eterna. Yo, lo mínimo que puedo hacer es dedicar mi vida a contarle a otros esto. Amén. Y ahora me entero que tengo poder sobrenatural. Igual que Jesús, igual que Pedro, igual que Pablo, igual que todos los hombres de la Biblia. Amén. Porque tengo al igual Cristo acá y el templo del Espíritu Santo acá. Entonces lo mínimo que puedo hacer es tratar de hacer algo por aquellos que no conocen a Dios. ¿Ven? Amén. Entonces, todavía encima, dice, aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. Usted dirá, pero entonces, ¿por qué hay tantos creyentes que están destruidos? Porque se dejan tocar por el diablo. Si vos te apartás de Dios, no te apartés y pierdas la salvación, sino que te apartás de la comunión con los hermanos, te apartás de las reuniones, no te interesa aprender las cosas de Dios, vivís en ignorancia espiritual, te vas apartando, te metes en tus cosas, el enemigo te empieza a llevar y entonces sí te empieza a tocar, porque Dios le deja al enemigo que te toque. ¿Sabes por qué? Porque es la ballena de Jonás. Dios le dijo a Jonás que vaya a Nínive y Jonás se fue para el otro lado. Y entonces le empezaba a pasar problemas y vino una tormenta. ¿Por qué vino la tormenta? Por causa de Jonás. Le inventó Dios la tormenta. Y los del barco lo tiraron al mar
Y vino un pez y lo agarró a Jonás. Y Jonás ahí clama, una vez dentro del pez. Y el pez va y lo lleva ¿a dónde? A donde tenía que ir, a Nínive. Y no lo llevó para España, ni para Italia, ni para Malta, ni para Sicilia. Lo llevó a Nínive. Y te digo una cosa, muchos de acá están predestinados a ser hombres de Dios y mujeres de Dios. Amén. Y si no te das cuenta de tu camino, Dios te va a mandar un pez. Y vas a estar en el vientre del pez lleno de algas por un tiempo. Porque cuando Dios te llama, es irreversible. Amén. Es irreversible. Cuando yo fui a una casa donde la vi por primera vez a mi esposa, estábamos orando. Bajó una nube del cielo, ante los ojos salió la voz de Dios. Y decía, Gustavo, yo te traje acá y vos me vas a servir. Y vas a predicar. Y yo no lo quería entender. Yo tener que predicar. Lo que menos pensaba era predicar y lo que más pánico me daba. Y no quería entenderlo. Y entonces mi futura señora se acerca, que era una desconocida para mí, y dice, ¿vio lo que le dijo el Señor? Digo, ¿qué? Que usted lo va a servir y va a predicar. Chao, sonando. Cuando Dios te llama, no tenés vuelta atrás. Y Dios, a todos los que estamos acá, quieran o no, Dios los está llamando para hacer proezas en Dios. Dios nos está llamando. ¿Y sabe lo que dice Jesús? Mire, si tenés todavía algún temor a las fuerzas espirituales de maldad, que se van a oponer. Se van a oponer. No saben los problemas que tenemos con la galería. Para poner la cruz, viene que yo todo fácil, lo pago todo, no sé qué, que yo y pone un terrible cartel, nadie dice nada. Pusimos una cruz chiquita ahí, cayeron nota de la municipalidad, ataques de todas partes, para que saquemos la cruz. Fueron a preguntar cuánto no, porque hay que hacer esto, hay que hacer el otro, hay que hacer no sé cuántos trámites. Fuimos a preguntar a un ingeniero, qué sé yo, nos cobraba, creo, como 40 y pico de 1.000 pesos para dar la aprobación. Después Yamila, no sé, averiguó y consiguió pagar solamente 15.000 pesos. O sea, solamente para poner la cruz tuvimos una lucha impresionante, cosa que viene alguien y pone un terrible cartel y nadie le dice nada. Es una lucha espiritual. Amén. Pero Dios está con nosotros. Amén. Y vamos a vencer. Amén. Algunos Dios tendrá que sacarlos del medio. De alguna manera. O se van, o se mueren, o encuentran un mejor negocio en otro lado. Porque esto es un consorcio y tenemos miles de problemas con el consorcio. Es una lucha increíble. Pero nosotros vamos a ganar. Amén. Amén. Entonces dice la palabra de Dios, ya estamos terminando. Ustedes son de Dios. Dice 1 Juan 4:4. Ustedes son de Dios. Y los han vencido. Amén. A todas las fuerzas espirituales que se van a oponer, los han vencido. Amén. No es que los vamos a vencer, sino que los han vencido. Esta obra es de Dios. Amén. Esta obra es de Dios. Es algo que inventó Dios. Yo estoy acá, no sé por qué. No es la obra del pastor Gustavo, no.
aborrezco que digan, la iglesia de Gustavo, no. Yo estoy acá porque Dios me dijo, ten acá. Y sin ninguna fuerza, con salud más o menos, me esfuerzo por tener una carga que ninguno de ustedes se puede imaginar. Porque tenemos contras de todos lados. Y ahí uno se hace el sonso, pero hasta de noche viene el diablo y me habla en contra, te vas a perder, voy a poner que la gente piense esto, voy a hacer esto, y yo oro a Dios, lo reprendo, y sé cómo se va moviendo el enemigo, pero también sé cómo se va moviendo Dios. Amén. Amén. Y esto es una lucha impresionante. Yo lo único que le pido es que le revele apenas un poquito de lo que es esta guerra espiritual. Porque no saben lo que le molesta al diablo que haya una iglesia en el centro de la ciudad. Que sea un lugar donde sea familiar, donde sea normal. Por eso trata aún de que no se ponga una cruz por todos los medios. Aparecen cartas, aparecen ataques, pero nosotros, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. ¿No? Entonces, ustedes los han vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y después dice, ya para terminar, después voy a orar por milagros. Dice 1 Juan 4:17, y escuche bien y asimile esto, acuérdese. Dice, porque lo que pasa es que Jesús estaba completamente dedicado al Padre, hablaba con el Padre y el Padre le revelaba cosas, pero si nosotros hacemos lo mismo, quizás no le pida a todos, pero usted se puede acercar a Dios tanto como Jesús se acercaba. Amén. Tanto como Él. Y entonces Jesús se para y le dice a todos ustedes y a mí, Juan 20:21, de la misma manera como me envió el Padre, así también yo los envío a ustedes. Amén. De la misma manera como me envió a mí el Padre, yo los envío a ustedes. Usted dirá, pero yo soy una señora que esto no. Usted puede, usted va a ser juzgado, escuche bien. Usted va a ser juzgado, todos vamos a ser juzgados, vamos a estar frente al trono de Dios. Usted va a ser juzgado según lo que obedeció, según el plan de Dios que Dios tenía para usted. Probablemente pocos de acá tengan una iglesia propia, o sean pastores. Pero Dios lo va a juzgar por lo que usted hizo con los dones que Dios le dio. Le dio el don de la palabra, le está dando revelación de que usted puede hacer milagros, Dios puede hacer milagros a través suyo. Usted va a ser juzgado según las oportunidades que tuvo y lo que hizo. Va a estar frente al trono de Dios. Él va a juzgar las intenciones de los corazones. Amén. Va a juzgar las intenciones. Uno puede tener la iglesia más grande del mundo y hacerla por egocentrismo y no importarle mucho las almas, o fundar una iglesia solamente para tener dinero para otra cosa, o fundar una iglesia y pedir ofrenda para tener una colección de Ferrari y Maserati y Alfa Romeo. Los hay. Son los grandes que aparecen en la tele, pero delante de Dios no sé si son tan grandes. Amén. Amén. Entonces usted, que tiene algunas capacidades que Dios le ha dado, quizás, vamos a decir, no tiene ningún don, pero algún don tiene. Quizás usted tenga dinero, bueno, apoye la iglesia. Quizás usted sepa orar, ore con todo por nosotros. Ore por la iglesia, no por nosotros, está mal esa palabra.
ore por su propia iglesia. Amén. Y quiera a los de la iglesia. Y cuando alguien está mal, ore por esa persona para que sea sanada. Amén. Y preocúpese por el otro que no viene. Y jamás vaya y diga, y sí, porque el pastor tal cosa, que yo, aunque tenga razón, jamás hable de las autoridades, porque está hablando en contra de Dios mismo. María y Aarón hablaron en contra de Moisés. Moisés se casó con una mujer que no era del pueblo de Dios. Pero hay una cosa, no estaba muy bien eso. Pero Dios lo bancaba a Moisés. Usted dirá, no debe estar tocando acá fulano porque esto. Usted dirá, no debe estar en aquel lugar. Yo no lo pondría. Pero usted no sabe lo que Dios le dijo al siervo de Dios. Amén. Y Dios lo banca. Amén. Y Dios jamás le dijo a Moisés un reproche de que se había casado con la etíope, que no tiene por qué casarse. Pero lo comprendió. Porque Moisés no era perfecto. Pero los dos ayudantes principales, que eran sus hermanos, lo criticaron a Moisés. Amén. Y Dios se enojó en gran manera contra ellos. Y yo digo, pues Dios, nosotros profetizamos y todo. Sí, pero Moisés es algo entre él y yo. Si yo lo tengo que decir algo, se lo voy a decir yo a Moisés. Pero ustedes, al estar hablando en contra de Moisés, están difamando y están creando una rebelión en todo el pueblo de Dios, en todo mi pueblo, y están arruinando mi obra. Y no hay cosa peor que a Dios le toquen su obra. Amén. No hay cosa peor. O sea, santos hombres de Dios, yo los he visto morir cuando metieron el dedo en el ventilador criticando la obra de Dios, aunque tenían razón. Y si usted ve a un Jimmy Swaggart o alguien que cae en pecado, ¿sabe qué haría un cristiano? Oraría y lloraría por él. Amén. Intercedería por él. No tira en internet, fulano de tal, el pastor, qué sé yo, cayó en adulterio. Se pone en contra de Dios. Y tenga cuidado. Amén. Amén. Bueno, ahora vamos a orar. El poder es de Cristo, ¿no? El que va a orar es Jesús. Y usted piensa en algo imposible, o en alguna dolencia, o en algo que anhela. Es una oración sencilla, pero el que va a orar es el Señor. O sea, los milagros se hacen de una manera tan natural que hay veces que pasan desapercibidos. De repente se le endereza una rodilla a uno y se enderezó una rodilla. Tanto pasa eso que dice, y bueno, no la tendría tan mal, se me arregló sola. Y corre el riesgo de pensar que fue casualidad. Pero recuerde, el mérito es de Jesús. Amén. Jesús intervino. Si Jesús no hubiera intervenido, usted no estaría vivo hoy. Amén. Amén. Entonces vamos a pedirle con una oración sencilla, y después el que se encarga es, ¿quién? Jesús. Amén. Otra cosa, si usted está con gripe
o tiene 98 años. ¿Usted cree que Dios no le puede escuchar a usted? ¿Amén? Amén. Porque enseguida que usted está con gripe, por ejemplo. Entonces el diablo le dice, vos vas a orar y estás enfermo, vos. Hay pastores que le falta una pierna y tienen muletas y ponen la muleta y se sana la gente. ¿Amén? Amén. Y entonces nunca va a estar usted tan bien como para ser digno de orar. Usted puede estar con 40 grados de fiebre y de repente alguien se está muriendo en el hospital y le piden oración y usted ora y se sana. Amén. Porque seguro que yo conozco bien al diablo. Enseguida viene y dice, pero vos que tenés esto, vos sos de Santiago. Están hablando, Anacondia dice, ora por los ¿cómo se llama? Los que tienen problemas de vista y él usa anteojos. Y sí, ora por problemas de vista y se sanan. Y él tiene anteojos. Amén. ¿Se entiende? Son mentiras del diablo. Entonces usted puede estar con cáncer y puede orar por otra persona y ser sanada a esa persona. Amén. Y tampoco va a llegar nunca, y eso es importante que lo sepa, a un nivel de santidad tal que sea digno de ser respondida la oración suya. Usted siempre va a ser indigno delante de Dios. Siempre va a ser por gracia. Amén. Pero si Dios se le aparece y dice, mirá, si vos ponés tu mano sobre esa persona, se va a sanar. Usted quizás ese día no oró, o quizás hizo ayuno durante 3 días, pero Dios sigue diciendo lo mismo. Si ponés las manos, yo lo sano. Amén. Entonces usted tiene que hacer como Eliseo, meter el manto y se abre el río. Entonces usted tiene que orar. Si usted sabe bien que el milagro no lo va a hacer usted. Pero sí está la promesa, y eso créalo, que para Dios no hay nada imposible y Dios puede hacer lo que usted en este momento está pensando. Amén. Lo que usted en este momento dice, y no creo que pueda hacer. Dios lo puede llevar a usted, si se pone en las manos de Dios, a conquistar su país, el mundo. Lo que se pusieron en las manos de Dios, como Bonke, como Palau, como Billy Graham, se pusieron en las manos de Dios y llegaron al mundo entero. Otros, Dios no les pide eso, sino le pide que estén en su ciudad y conquisten la ciudad y todo eso. No sin luchas. ¿Amén? Amén. Entonces, si hay algo imposible, ese algo puede hacerlo Dios. Porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Amén. Y Él mismo nos ha dicho que oremos. Amén. Así que piense en alguien que usted quiere que no viene a la iglesia. Piense en por ejemplo, alguien me dijo, yo quisiera llegar a ser viejo, pero también de la cabeza. Bueno, el único que le puede hacer que esté bien de la cabeza es Dios. Amén. Y si usted ora, el Señor dice, pidan y se les dará. Amén. Amén. ¿Amén? ¿Usted cómo quiere morir? ¿Como David o como Judas? El rey David murió viejo, lleno de riquezas, lleno de días, feliz. Judas se ahorcó. Amén. Amén. Porque David tenía en primer lugar a Dios. Amén. Amén. Vamos a orar. Amén.